Hola, hoy vamos a hablar sobre biofísica y biomecánica ósea. Este tema es parte de o complementa otras dos charlas que ya hemos tenido respecto a metabolismo fosfocálcico y fisiología del hueso. Nos vamos a enfocar en esta charla particularmente en justamente aquellos fenómenos que determinan el correcto funcionamiento de los huesos y también cómo cuestiones asociadas a la biomecánica permiten o favorecen la remodelación ósea. En particular, haremos una muy breve mención, como les voy a comentar a continuación en los objetivos, sobre también aquellas situaciones o tipos de fuerza que aplicadas sobre nuestro sistema óseo pueden producir una lesión o una fractura. Bueno, muy bien. Para comenzar entonces, lo que vamos a empezar a ver van a ser los objetivos de esta charla, en los cuales vamos a hablar sobre, o vamos a ir trabajando sobre las diferencias que encontramos en el hueso cortical y trabecular, destacando las propiedades mecánicas y funcionales. Veremos la relación que hay entre la composición del hueso y el comportamiento biomecánico del mismo. Analizaremos las propiedades viscoelásticas y anisotrópicas del hueso. Veremos cómo distintas cargas afectan el comportamiento mecánico del hueso. Relacionaremos la actividad de las células óseas con las propiedades biomecánicas. Reconoceremos los cambios de las propiedades óseas con la edad y el ejercicio físico y trataremos de integrar estos conceptos vistos en fenómenos como fracturas que se pueden dar por fenómenos de fatiga, osteoporosis y demás. Bueno, para comenzar entonces, lo que tenemos que decir es que el tejido conectivo mineralizado, ¿sí?, que constituye el hueso, puede adquirir dos formas, ¿sí? Uno es el hueso cortical o compacto y el otro es el hueso trabecular o esponjoso. Las características del hueso compacto es que es denso y fuerte, ¿sí? Soporta cargas elevadas, especialmente aquellas relacionadas a la compresión y flexión por justamente estas características de ser más rígido. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Mientras que el hueso trabecular, que es esponjoso, es de alta porosidad y es más flexible, entonces tolera mejor la deformación. Sí, entonces es el hueso que es más importante dentro de la estructura ósea para la absorción de impactos. Dentro de la composición del hueso y su relación con la biomecánica, bueno, como ya saben de otros cursos anteriores, el hueso está compuesto por una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica tiene principalmente colágeno, tipo 1 y otras proteínas, que aportan esencialmente resistencia a la tensión, ¿sí? Determinarán la elasticidad y flexibilidad del hueso, ¿sí? Eh, esta combinación que se hace entre la matriz orgánica y la inorgánica, constituida por cristales principalmente de hidroxiapatita, que van a ser los que aportan resistencia a la compresión y determinarán la rigidez y la dureza, ambos determinan las características viscoelásticas que tienen este tejido, ¿sí? El colágeno entonces va a dar más resistencia a lo que sería la tracción, ¿sí? Y la parte mineral resiste más la compresión que la tracción, ¿sí? La rigidez del hueso está determinada por esta matriz orgánica y recordemos que dentro de esta matriz orgánica tenemos el 99% del calcio de nuestro cuerpo que se aloja en el hueso, el 85% del fosfato, el 60% del magnesio, el 35% del sodio, es decir, no es solo calcio o cristales de hidroxiapatita, sino gran cantidad de moléculas que están asociadas en distintas composiciones, ¿sí? Dentro de lo que comentaba, que la unión de esta matriz orgánica con la inorgánica determina la naturaleza viscoelástica del hueso, esto habla de que eh, el hueso va a cambiar, ¿sí?, su comportamiento, las propiedades van a ir modificándose, también en la medida de la velocidad en la cual se aplican distintas fuerzas o se retiran las fuerzas de ese hueso, ¿sí? Entonces el comportamiento de, el hueso en sus características biofísicas dependerán del tiempo y la velocidad de la carga.
Entonces, aquí en este gráfico lo que se puede ver, que vamos a usar este tipo de gráfica varias veces, en un eje el esfuerzo o el estrés, ¿sí? Que vendría siendo la resistencia interna de un objeto a una fuerza que actúa sobre él, y por el otro lado está strain, que es la deformación, ¿sí? Son los cambios de dimensiones del objeto sometidos a la acción de una fuerza. Entonces, el hueso, como se ve acá, resiste mejor los esfuerzos que son rápidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener esto que vamos a ver enseguida, que es más vertical acá, que se llama módulo de Young. eh, Cuando los huesos se aplica un- un- a una velocidad alta una carga, el hueso lo tolera mejor. ¿Por qué se dice que lo tolera mejor? Bueno, porque a partir de este punto donde termina la curva, donde se aplana esa curva, ¿sí? Donde se ameseta, empiezan el riesgo a romperse. Entonces, para distintos tipos de ejercicio, también nuestro sistema óseo está constituido por distintos tipos de huesos, ¿sí? Que tienen distintas conformaciones de hueso compacto y hueso trabecular. Entonces, habrán huesos que serán más útiles en carreras de gran velocidad, que requieren mayor rigidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque deben soportar mucha carga sin romperse, entonces el hueso aquí es más rígido, el inconveniente es que es más frágil, es decir, que si llegamos hasta el nivel de estrés donde superamos la capacidad de deformación, ese hueso se va a quebrar. ¿Mm? Mientras que, por ejemplo, en un ejercicio más lento, donde la velocidad de aplicación de la fuerza es menor, bueno, ahí el hueso requiere más elasticidad para poder deformarse. Entonces ahí también depende el tipo de hueso, dependerá el tipo de respuesta frente al tipo de ejercicio que tenemos. Por eso es que, de vuelta, nuestros huesos están formados en su gran mayoría por un porcentaje de hueso compacto y un porcentaje de hueso trabecular. ¿Mm? En general, obviamente, más hueso compacto que trabecular. Dentro de estas características biofísicas hay que tener en cuenta que cuando dentro de este mismo gráfico de carga y deformación, ¿sí? Al someter el cuerpo a la acción de una fuerza, este cuerpo será capaz de devolver esa energía empleada que se usó para deformarlo una vez que deja de aplicarse la fuerza, ¿sí? Eso se llama comportamiento elástico y está representado en esta parte de la gráfica o en esta parte de la curva, ¿sí? Que dice región elástica, y eso se lo denomina módulo de Young, ¿sí? El módulo de Young justamente lo que hace referencia es a la capacidad que tiene ese hueso para recibir o poder someterse a una fuerza sin ser fracturado, ¿sí? Entonces, en la medida que el módulo de Young se acerque más hacia la carga, ese hueso será más rígido, mientras que en la medida que se acerque más hacia las características de deformación, ese hueso será más blando y más deformable, ¿sí? Eh, en algunas circunstancias hay que tener en cuenta que, bueno, esto va a llegar a un límite, ¿sí? Un límite de elasticidad donde va a empezar, luego de un comportamiento elástico, un comportamiento que se denomina plástico, donde pequeñas variaciones de carga hacen grandes cambios en la deformación del hueso, y aquí es donde pueden aparecer microfracturas y fracturas. ¿Mm? Eh, entonces, puntos importantes a tener en cuenta: la región o zona de comportamiento elástico con el módulo de Young, el límite de elasticidad, la región o zona de comportamiento plástico, y el punto de colapso último, que va a ser donde el hueso finalmente se va a fracturar y se va a romper debido a que hizo su esfuerzo máximo, ¿sí? Entonces, todas estas variables lo que hacen es constituir, ¿sí? O establecer un cociente entre la fuerza aplicada y la variación de longitud, ¿sí? Y esto es lo que sirve de una medida de rigidez. Entonces, recordar que toda vez que el módulo de Young se acerque hacia el eje Y, estaremos hablando de un hueso más rígido y un hueso más dúctil en la medida que nos vamos acercando hacia el eje X. Todos los huesos de nuestro cuerpo en general pueden aumentar más la resistencia que el módulo de Young, ¿sí? Recordar que la rigidez es una característica propia de cada material, ¿sí? Entonces, esa rigidez significará el mayor o menor esfuerzo que se tenga que hacer para
inducir una deformación elástica de ese material. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de un material muy dúctil como podría ser el cobre, bueno, entonces la zona de la región elástica va a seguir una pendiente más recostada sobre el eje X, ya que pequeños cambios de carga irán haciendo grandes deformaciones, porque justamente ese material es dúctil. Si el material es muy rígido, sí, será también muy frágil, la pendiente del módulo de Young será más vertical hacia el eje Y, y eso lo que significará es que cuando lleguemos a la zona de punto de colapso último, ¿sí? O de máximo esfuerzo, se va a fracturar. Eso sería, por darles el ejemplo que iría en el otro sentido, sería un material tan duro como el titanio, donde, bueno, es muy resistente hasta que se vence, y cuando se vence se va a fracturar igual. Dentro de las propiedades mecánicas de los tipos de hueso, como les había comentado, tenemos que los huesos pueden tener mayor proporción de hueso cortical o mayor proporción de hueso trabecular. Si tiene mayor proporción de hueso cortical, tendrá un mayor módulo de Young, ¿sí? Y por tanto será más rígido y frágil. Este hueso tiene mayor resistencia que el trabecular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez que llegamos al límite, este se va a romper porque no tiene ningún grado de deformabilidad. En cambio, el hueso trabecular, ¿sí? O esponjoso, soporta mayor deformación antes de empezar a tensionarse, ya que almacena gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces, la adecuada proporcionalidad de ambos tipos de hueso en los huesos que constituyen nuestro cuerpo facilitan o permiten la función de ese determinado sector, ¿sí? Recordar que la menor densidad de hueso determina una mayor deformabilidad y menor resistencia. Esto lo vamos a ver también más atentamente cuando lleguemos a los problemas o a las alteraciones de la formación del hueso asociadas con la edad. Sin embargo, otra de las propiedades mecánicas que tenemos que ver es que el hueso se comporta como un material anisotropo. ¿Qué significa que hay una anisotropía cuando uno aplica una carga a un hueso? Que cuando el hueso recibe una carga, no se va a comportar igual cuando esta fuerza o esta carga se aplica en distintos planos, ¿sí? Entonces, cuando se aplica una fuerza de tensión o de tracción, que sería lo que se ejemplifica aquí en uno, tiende a estirar el material y a estrecharlo, ¿sí? Mientras que cuando el hueso se comprime, tiende a cortarlo y ensancharlo. Si comparamos los huesos por su constitución, ¿sí? Su anisotropía, tienden a ser más resistentes a la compresión que a la tensión o a la tracción, ¿sí? Por otro lado, hay que tener en cuenta que el hueso puede estar sometido también a flexión, donde se combina la compresión de un lado con la tensión del otro. Aquí entonces quedará supeditado todo a la capacidad que tenga el hueso de tolerar la tensión. Otro tipo de fuerza que puede producir una fractura en un hueso es la fuerza de cizallamiento, que son fuerzas paralelas que tienden a deslizar las capas internas del hueso, como se muestra aquí en cuadro. Esas fuerzas de cizallamiento, que serían las que se muestran aquí abajo en Sher, es la fuerza que menos tolerada es en los huesos, además de, obviamente, las fuerzas de torsión que provocan justamente en esa rotación, ¿sí? Fuerzas tensionales que son perpendiculares al eje y por tanto son muy mal toleradas por los huesos de nuestro cuerpo. En general, de todas maneras, la torsión no es de los movimientos más fisiológicos que sí que tiene el ser humano, entonces en general, pese a que no tenemos buena tolerancia, nuestros huesos son movimientos que habitualmente se hagan y que puedan generar una lesión. Sin embargo, el resto sí. Entonces, bueno, dentro de las características que estábamos diciendo de que el hueso es un material anisotrópico, tenemos que tener en cuenta que la anisotropía del hueso determinará que el comportamiento del tejido dependa del ángulo de la carga. Entonces serán mejor tolerados, ¿sí? Las cargas que sean en el mismo eje que el hueso, ¿sí?
permitiendo este tipo de gráfica y este módulo de Young más vertical, ¿sí? Lo cual implica que hay una mejor tolerancia, ¿sí? Porque el hueso es más rígido, mientras que si nos vamos a una fuerza que es totalmente perpendicular al hueso, esa carga que es perpendicular va a producir un módulo de Young mucho más corto y más acostado, más recostado en el eje X, y esto es porque se alcanzará con un menor estrés la deformación máxima del hueso y se producirá una fractura, ¿sí? La elasticidad y la resistencia final difieren entonces en la dirección longitudinal o transversal de la carga, entonces mientras más oblicuo y más transversal sea la carga, peor es para el hueso poder soportarlo, ¿sí? El módulo tener en cuenta que la elasticidad longitudinal es en promedio un 50% más elevado que si el módulo se aplica en forma transversal. ¿Mm? En cuanto al remodelado y la óseo y la adaptación, bueno, el remodelado óseo también se ve favorecido por estas fuerzas de tensión, por lo cual es necesario o es fisiológico que actúen estas fuerzas de tensión. Según la ley de Wolff, el hueso se adapta a las cargas mecánicas que recibe, ¿sí? Entonces, esta modificación en la estructura y la arquitectura que atiende a la ley de Wolff por parte del hueso, determina que a mayor carga, mayor densidad y espesor óseo. Es decir, que cuando hay falta de carga, determinará la pérdida de masa ósea. Y esto hay que prestarle especial atención a pacientes que están inmovilizados o, por ejemplo, como se ve aquí, a situaciones de microgravedad, porque justamente la fuerza de gravedad hace que todo el tiempo nuestros músculos estén trabajando para mantener la postura corporal y de esa manera están todo el tiempo tensionando los huesos y por tanto generando estímulos sobre los mismos para que trabajen las distintas células que vamos a ver a continuación. La primera de las células que vamos a empezar a analizar es el osteoblasto, ¿sí? Recuerden que en la charla de fisiología del hueso tienen mayor detalle de todas estas células. Lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos principalmente en la relación biomecánica que tiene la función de cada uno de los tipos celulares. Entonces, el osteoblasto, solamente para repasar, su función principal es secretar la matriz osteoide, es decir, el colágeno tipo 1 y las proteínas no colágenas. Van a ser los que inician la mineralización al favorecer la disposición de cristales de hidroxiapatita y van a secretar distintos factores que incluso regulan la acción de otras linajes celulares del hueso, como pueden ser osteocalcina, osteonectina, proteoglucano, fosfatasa alcalina, necesaria para la síntesis del hueso, la osteoprotegerina, que será la que regula la acción de los osteoclastos junto con el ligando de Rank. Asimismo, la relación biomecánica que tienen estos osteoblastos es que si, como lo que hacen es aumentar la densidad ósea, lo que mejoran es la rigidez del hueso, es decir, la resistencia a la compresión y el módulo elástico del hueso, ¿sí? Entonces favorecen la formación de hueso cortical, que es importante para soportar cargas mecánicas. Esta actividad, recordar que está influida por estímulos mecánicos, ya vamos a ver enseguida que el osteoblasto, cuando está ubicado en las trabéculas dentro del hueso, constituyendo los osteocitos, puede, a través de las fuerzas de cisalamiento que se producen en estas tensiones que se generan en el hueso, ser estimulados para producir más matriz ósea. A mayor carga, entonces, tener en cuenta que mayor activación osteoblástica, ¿sí? Y esto va a estar vinculado a lo que vamos a ver en los osteocitos de los mecanismos de mecanotransducción. El osteocito es un osteoblasto maduro que está inmerso en la matriz mineralizada, justamente son los principales mecanotransductores. ¿Qué es lo que significa esto? Que el estímulo mecánico que sufre el hueso es transformado en un estímulo eléctrico a partir del movimiento iónico que se produce en los osteocitos, que detectan las deformaciones y dan señales. Estos se comunican a través de los canalículos, ¿sí? Que son la red de comunicación osteocítica, y la relación biomecánica más importante que tienen es que regulan el remodelado óseo en respuestas de tensión mecánica. Si detectan baja carga, activan los osteoclastos. Y si detectan alta carga, estimulan los osteoblastos. Por eso es tan importante
la carga para estimular o ejercer tensiones en el hueso para estimular su formación. Eh, Recordar que mantienen la homeostasis del hueso adaptando a las exigencias mecánicas de acuerdo a la ley de Wolff, y su integridad es clave para conservar la anisotropía por un lado, del que ya vimos, y la arquitectura trabecular. En cuanto a los osteocitos y la mecanotransducción, hay que tener en cuenta esto que habíamos dicho, que al estar en contacto los osteocitos a través de los conductos calcóforos, cuando hay una fuerza de tensión que moviliza el líquido y genera lo que se denomina una fuerza de cizallamiento en este hueso, se produce lo que se llama un potencial de flujo, que es que se genera una salida de calcio, ¿sí? Eh, Esta salida de calcio activa TPasa de calcio en los osteocitos, que terminan expulsando más calcio y también movilizando protones y potasio. Todo esto genera este potencial de flujo que va a estimular la formación de más matriz ósea. En cuanto al osteoclasto, recordar que era el que degradaba el hueso mineralizado. Este linaje celular ya no venía de las células mesenquimáticas, sino de los monocitos macrófagos. Entonces se ocupa básicamente de degradar la matriz ósea a partir de la secreción de ácido clorhídrico y de distintas enzimas. Van a hacer la resorción ósea, es decir, el que se come el hueso. Y esto, dentro de lo que es la relación biomecánica, los osteoclastos regulan la plasticidad estructural del hueso con ajustes de la microarquitectura ósea. Participan en la reparación de microfracturas y mantienen la integridad mecánica del hueso. En cuanto al osteoclasto, solamente para recordar, si quieren volver a ver los mecanismos, pueden, como les había comentado, ver la charla de fisiología del hueso. En esta gráfica simplemente lo que se ve es cómo se produce el sellado a partir de la unión de integrina y vitronectina entre el osteoclasto y el hueso, para producir en este sector que queda aislado una zona llamada laguna, donde se va a empezar a secretar las enzimas lisosómicas, la fosfatasa ácida, el ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para empezar a degradar toda esta matriz, ¿sí? ¿En base a qué? A la acción que pueda haber sido estimulada a partir de la unión de la calcitonina, de el mediador RANKL y de algunas otras mediadores como pueden ser interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 11, algunos factores como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. Todo esto lo que hacen es diferenciar y activar a los osteoclastos. A partir de ahí, entonces, el osteoclasto lo que va a hacer es digerir esta matriz y luego, no de manera sincrónica, sino en distintas zonas del hueso donde se está produciendo el remodelado. En algunas partes va a haber zonas de degradación y en otras zonas de formación, donde los osteoblastos se estén diferenciando para hacer formación, ya sea por el estímulo que provenga de distintos factores de crecimiento, de BMP, de paratormona, de calcitriol, o inclusive de otras hormonas como estrógenos, que impiden la apoptosis de los osteoblastos, se irá produciendo la formación de matriz ósea, ¿sí? Con el aumento del depósito de colágeno y de los distintos iones que constituyen la matriz ósea. Por otro lado, también se van a liberar otros mediadores como osteocalcina, osteopontina, fosfatasa alcalina, necesaria para la síntesis de la matriz ósea, y también, por ejemplo, osteoprotegerina, que es un inhibidor del ligando que actúa sobre los osteoclastos para su estimulación, como es RANKL. Entonces, el osteoblasto no solo que tiene la función de formar hueso, sino que en ese sector inhibe que los osteoclastos vayan a actuar. ¿Para qué? Para que el osteoclasto vaya y vaya produciendo remodelación en otro lado, mientras deja que se termine de formar y constituir la matriz osteoide. El osteoclasto, en respuesta a calcitonina, a distintos estímulos como pueden ser RANKL o otros mediadores, como la falta de esfuerzo mecánico, puede producir su activación, diferenciación y por tanto la degradación de la matriz, ¿sí?
Acá, por ejemplo, hay algunas otras hormonas, como pueden verse, los glucocorticoides inhiben los osteoblastos, la insulina es un estimulante de los osteoblastos para la formación de hueso, y bueno, todo esto lo pueden repasar en la otra charla de fisiología de hueso. Para hacer un resumen de lo que son las propiedades biomecánicas del hueso, podemos decir que la resistencia lo que hace es estimar la oposición efectiva de un material a perder la integridad, es decir, a fracturarse, ¿sí? Eso se podría decir que es la fuerza necesaria para desencadenar el fracaso mecánico del material bajo una condición específica de carga, ¿sí? Ya habíamos dicho que la carga, el ángulo en el cual se aplica la carga del hueso también es determinante, ¿sí? No solo la cantidad de carga que se le aplique, pero una vez que se alcanza este punto de esfuerzo máximo, se produce la fractura, ¿sí? Entonces todo esto es la resistencia que tendrá el hueso, determinado por la rigidez, ¿sí? Esa rigidez es lo que da la resistencia a la deformación o elasticidad, y es lo que se establece como módulo de Young, que es lo que tenemos ejemplificado acá en el número 2. También es importante que, bueno, a mayor rigidez del hueso, también será más frágil. ¿Por qué? Porque no podrá tolerar tanto la tensión, ¿sí? Pero sí por ahí la compresión, que es la fuerza o el tipo de fuerza que más puede ser soportada por el hueso. La robustez habla de la tenacidad. La tenacidad es la capacidad del material para resistir la deformación plástica, es decir, cuando ya llegamos a este sector de la curva, y la tenacidad representará la cantidad de energía absorbida hasta que se rompe el hueso. Eh, Esto será, el punto será cuando llegamos a la deformación máxima, y la plasticidad, recordar que es la deformación permanente una vez que se ha superado el límite elástico. Entonces el hueso tiene como características una rigidez intermedia y una alta tenacidad. En cuanto a los cambios que podemos comentar respecto a la edad y a aquellos asociados al ejercicio físico, eh, lo que podemos decir es que con la edad el envejecimiento lleva tanto en hombres como mujeres a la pérdida progresiva de la densidad ósea, ¿sí? Con reducción del hueso trabecular y adelgazamiento del hueso cortical. Entonces disminuye la densidad y el radio del hueso. Lo que pasa es que en la mujer es más significativo que en el hombre, porque en el hombre los andrógenos han sido protectores durante toda la vida de esa pérdida de masa ósea, y en cambio en la mujer, luego de los 40 años, la pérdida de masa ósea se vuelve muy significativa por la pérdida del efecto hormonal, principalmente el estrógeno. Después de los 35 años disminuye el módulo de Young, la resistencia a la fractura y a la flexión del hueso, son menos deformables, por eso es muy importante, después de los 35 años, la recomendación de hacer ejercicio activo. ¿Para qué? Para estimular justamente que se vaya formando hueso, ¿sí? Que esta balanza que está más inclinada hacia la resorción, se mueva o se incline hacia la formación del hueso. Las modificaciones inducidas por el ejercicio físico, hay que tener en cuenta que el ejercicio físico es un estrés o una carga, que puede ser positiva siempre y cuando los niveles sean los adecuados, y cada nivel adecuado requiere de primero un entrenamiento previo, es decir, que la carga y la masa muscular sea adecuada para el tipo de ejercicio que se quiere realizar. Entonces el entrenamiento previo es muy importante, y además que ese ejercicio se haga con cuidado en los casos donde se aplica mayor o menor velocidad, por esto que habíamos visto al principio del anisotropismo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo aplicar un ejercicio de alta carga con alta velocidad a alta carga con baja velocidad. ¿Por qué esto? Bueno, porque las fracturas tienen o responden a cargas diferenciales, ¿sí? Y la lesión puede haber por una carga máxima, ¿sí? Por un macrotrauma, es decir, por una carga puntual que supera la resistencia del hueso, como puede ser esta lesión que se observa acá, donde hay una fuerza de cizallamiento, ¿sí? Donde una fuerza viene lateralmente, ¿sí? E impacta sobre la pierna que está anclada al piso. Entonces, al estar anclada, bueno, termina produciendo un arrastre, y esa fuerza de cizallamiento termina siendo un macrotrauma, así que sería como la lesión más fácil de comprender. Sin embargo, las fracturas no solamente se producen por esta
tensión que es superior a la resistencia máxima, sino también por aplicar repetidamente tensiones de bajo calibre, ¿sí? Esto es el caso de lo que se denomina las fracturas por fatiga, ¿sí? Que es la falda del material en ciclos repetidos de carga y descarga. Lo que se hacen es acumular microfadas y este microtrauma va haciendo que la carga repetitiva termine lesionando el hueso y esto ocurre mucho en pacientes como por ejemplo los maratonistas, ¿sí? Aquí no hay una gran fuerza para producir la lesión, sino que la acumulación de pequeño daño termina afectando la citoarquitectura. Bueno, muy bien, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. La recomendación para estudiar estos temas es el libro de Fisiología Humana de Treguerres, el libro virtual de Fisiología de Sarabí, y estos dos artículos que están muy interesantes para entender bien la parte de biomecánica del hueso. Muchas gracias.